El gran San Agustín tiene una frase muy interesante. Solo existen dos amores, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo o el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. ¿El amor propio es algo bueno o es un grave pecado de egoísmo? En el programa del día de hoy te explicaremos cuál es el verdadero amor propio y cómo evitar caer en el egoísmo. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que puede llevarnos a alguna confusión en algunos puntos, en algunos momentos, y que queremos aclararlos el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos, así como amamos al prójimo. Pero uno se podría preguntar, ¿y entonces cuál es esa delgada línea roja entre el verdadero amor propio y el egoísmo? Porque a veces cuando uno se ama exageradamente o se ama de una forma desordenada, puede caer en algo terrible que es el egoísmo, que de ahí puede desencadenarse en un montón de otros vicios, pecados, problemas. Así que vamos a tratar de explicar de la mejor forma posible estos dos puntos, el verdadero amor propio y tener cuidado con el egoísmo. Para eso hemos traído a nuestro queridísimo hermano Fernando Costantini, que nos acompaña el día de hoy. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Sebastián. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes, con los que nos están siguiendo y bueno, también de poder aclarar este tema tan importante de nuestra vida cotidiana. Así es, porque es un tema que nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos y nosotros vivimos con nosotros mismos las 24 horas. Claro, nadie es ajeno a esto. Nadie es ajeno a esto, exactamente. Así que, bueno, hermano Fernando, no sé usted cómo quisiera comenzar, digamos, a tratar este tema, a explicar primero lo que es quizá el amor propio, quizá lo que es el egoísmo, no sé, lo que usted quiera irnos guiando, vamos a ir conversando. Perfecto. Yo me estoy basando más que nada en una reunión que hizo el doctor Plinio, el formador de nuestro fundador, Monseñor Juan, el doctor Plinio, que fue un gran formador de la juventud, una persona que... Él tenía varias reuniones en el día, y una de las reuniones que él tenía era, por así decir, la merienda. O sea, no era propiamente una reunión, más que nada una charla, que alguien le hacía una pregunta y él desarrollaba el tema. Entonces yo encontré esta merienda, él mientras tomaba el té, le hice una pregunta y después él respondió, y justamente la pregunta que le hicieron fue sobre el amor propio, cómo era el amor propio, el amor de Dios y tal. Y ahí él, mientras tomaba su té, su merienda, todo, conversaba y salen unos temas impresionantes. Una cosa que, digamos, uno puede decir, bueno, vamos a prepararnos para hacer un podcast sobre el amor propio, uno va, se estudia, no sé. Él como que, claro, obviamente él tuvo una preparación remota, pero él se ve que eso lo vivía claro. En el alma, entonces él habla exabundancia acorde, lo que tiene en su corazón, él aquí lo va diciendo. Entonces, no sé, yo más o menos voy a seguir un poquito el esquema que él desarrolló en esta reunión, en esta charla con los varios hijos espirituales que él tenía. Y él decía que el amor propio, se habla muy poco del amor propio. Dice, claro, los libros de teología, de moral, sí hablan mucho. Pero así, digamos, el día a día, un poco más casero, no se habla mucho del amor propio. Y cuando se habla del amor propio, es para hablar mal del amor propio. No, como si fuese ya directamente algo negativo. Algo negativo, una cosa mala. Y él dice, pero ¿qué es lo que dice la Santa Iglesia, Santo Tomás de Aquino, sobre el amor propio? Y él dice, o sea, ¿es bueno tener amor propio? ¿Hay que amarse a sí mismo? Y dice que sí. O sea, Santo Tomás de Aquino dice que sí, hay que amarse, que es una obligación. Nuestro Jesucristo dice amar a Dios o otras cosas y a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, es una cosa legítima y es un mandato. Nos tenemos que amar a nosotros mismos, ¿verdad? Inclusive, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, esto lo comenta el doctor Plinio, él dice que uno de los amores más importantes, uno de los amores al cual más tenemos que amar, a la criatura que más tenemos que amar, es a nosotros mismos. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo se explica eso? Sé que el amor propio es bueno, el amor propio es malo, la Iglesia Católica dice que es una virtud, pero casi que ella no nos enseña tanto cómo amar a sí mismo, pero sí nos habla mucho de cómo amar al prójimo, de cómo amar a Dios, etcétera, pero casi no nos habla de cómo amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ahí él dice,
Él dice, pero Santo Tomás de Aquino dice, pero no hay nada más próximo a nosotros, más próximo que nosotros mismos. Claro. Por lo tanto, la criatura que más tenemos que amar es a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ahí, y él decía, lo mismo decía, ustedes imaginen en una iglesia un predicador que comienza a decir, bueno, hermanos, hoy voy a hablar sobre el amor propio. Y lo primero que voy a decir es cómo yo me amo a mí mismo. Él decía que mucha gente, o sea, es decir, quedaría Asustada, claro. con incomprensión. Y le decía que incluso muchas buenas beatas, ¿no? Se levantarían de la iglesia y saldrían corriendo, porque claro, siempre ellos oyeron hablar de que el amor propio es una cosa, digamos, que no es censurable y que no se ama mucho, ¿verdad? Ahora, el otro opinión dice, ahora, ¿por qué es bueno ese amor propio? ¿Y cuándo es bueno y cuándo es malo? Y él dice que nosotros tenemos que amarnos, pero según Dios. Tenemos que amarnos, aquí dice, amarnos nosotros mismos, pero por amor de Dios, ¿sí? Y es una cosa muy interesante porque Santo Tomás aquí nos dice que nosotros, o sea, que Dios está más en nosotros que nosotros mismos estamos en nosotros mismos. Claro. No sé si está claro. Entonces, el más próximo de nosotros es el propio Dios. Y por eso el que tiene que ser amado en primera persona es Dios. Pasa que la gente se olvida a veces la dignidad que tiene el ser humano por ser creado justamente a imagen y semejanza de Dios y por tener, sobre todo, y más que todos los bautizados también, tener esa presencia de Dios constante en nuestra alma. Como usted bien dice, como explica Santo Tomás, que Él está más dentro de nosotros que nosotros mismos. O sea, que lo mismo decía Santa Teresa, que ella quedaba espantada de saber que cuando uno peca de dentro de Dios. O sea, es algo tremendo. Gravísimo. Es gravísimo. Una cosa que Monseñor Juan también le gustaba mucho justamente de eso, de Santa Teresa, que también sentía ese por decir, ese arrepío. Arrepío en portugués. No sé cómo se dice en español. En español será quedarse así como que con la piel de gallina, digamos, de saber que cuando hacemos un acto malo, y un acto bueno también, sí, claro, pero cuando hacemos un acto malo, lo estamos haciendo dentro de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí el otro opinión dice que nosotros, bueno, basado siempre en Santo Tomás de Aquino, que el más próximo a nosotros, el más próximo es el propio Dios. Por lo tanto, tenemos que amar a nosotros, justamente al que tenemos que amar en primera persona es a Dios y después a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos los más próximos, los más próximos. Y una cosa que él decía, que él justamente lo que usted acaba de comentar. ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo por amor a Dios. ¿Por qué? Porque en mí nosotros fuimos hechos imagen de semejanza de Dios y fuimos redimidos por Él. Entonces, el hecho de tener esa semejanza de Dios en mí, yo tengo que amar esa semejanza de Dios que está en mí, ¿verdad? Y dice, y esa imagen, semejanza que Dios puso en mi alma, yo puedo perfeccionarla, debo perfeccionarla. Debo hacer todo lo posible para que yo me asemeje cada vez más a esa semejanza que Dios puso en mi alma. Claro. Y eso es justamente, a medida que yo me asemejo más a esa semejanza, vale la redundancia, me estoy amando a mí mismo. Y es el acto de amor más grande que yo puedo tener, claro, de amor propio, claro, para conmigo mismo. Mientras yo más practico la virtud, más me voy a asemejar a Dios. Entonces, por lo tanto, me voy a estar amando más, que es el amor correcto. Incluso decía San Bernardo, ¿no?, que cuando la persona comete un pecado, él deja de ser semejante a Dios y pasa a ser desemejante a Dios. O sea, pasa a ser como una especie de desfiguración de Dios. Entonces, claro, la virtud justamente, actos continuos de virtud, de amor a Dios, pues son los que nos van a hacer más semejantes a Dios, por lo tanto nos van a hacer amarnos más a nosotros correctamente y de esa forma pues amar a Dios. Y él decía, el doctor decía que dice que ¿qué pasa? Que después con el pecado original también se puede establecer en nuestra alma una deformación monstruosa de esa imagen. Sí, exactamente. Sí. Lo que decía San Bernardo. Entonces nosotros, a medida que nos dejamos llevar por esa deformación, estamos desamando a Dios y nos estamos desamando a nosotros mismos. Y es una cosa muy bonita aquí, doctor Pina dice, si yo me amo por amor de Dios, mi amor consiste en parecerme lo más posible con Dios. Y el amor que yo tenga a mí mismo me lleva a buscar, a realizar en mí aquella semejanza. Por lo cual fui creado. En este empeño, en realizar en mí esta semejanza, yo realizo mi finalidad. Claro. Y realizando mi finalidad, yo estoy cumpliendo con lo que Dios quiere de mí. Y cumpliendo con lo que Dios quiere de mí, me estoy amando a mí mismo. Y es el mayor acto de amor que yo puedo hacer para conmigo mismo.
Y ese es el verdadero amor, el amor propio. Muy, muy el amor, lógico, muy lógica toda la... Exactamente, el desarrollo del el desarrollo del pensamiento. niño. Y dice, y también, no solo eso, sino que es el mayor acto de amor que yo puedo hacer para con Dios. Porque Dios queda contento, queda agradado, que yo me estoy queriendo asemejar a Él. Y yo queriendo asemejarme a Él, ¿qué estoy haciendo? Me estoy amando y estoy cumpliendo con mi vocación. Y estoy amando a Dios. Y Dios me decía, y esa búsqueda, esa semejanza, ¿qué se llama? Santidad. Claro. Es mi finalidad, es santidad. Entonces, en la medida que yo busco mi santidad, yo estoy amándome a mí mismo. Claro, por algo nuestro Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cualquiera diría, pero es una locura. O sea, ¿cómo usted va a ser perfecto como Dios? Exactamente. Bueno, sí, nuestro Señor Jesucristo no es ningún exagerado, no es ningún, no sé, no va a decir patacuadas. ¿No? Exactamente. Si Él lo dice es porque la misión justamente la nuestra, misión, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, es alcanzar esa santidad y que nos asemeja exactamente, a Dios. Que se asemejarnos a Dios. Y también dice, ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, porque Él nos pone un modelo inalcanzable, pero es para que nosotros nunca nos crucemos de brazos. Claro. Porque sabemos que, ya llegué, ya me asemejo a Dios, pero tú eres perfecto como Dios es perfecto. No, entonces siempre podemos dar un paso más, siempre podemos crecer más en ese amor. Y dice el doctor Pino, una cosa que me parece que para resumir ahí, de manera que cuando yo busco santificarme, busco hacer el más perfecto acto de amor a Dios. Y por ser Él quien es, y me voy santificando y también busco hacer el más perfecto acto de amor para conmigo mismo. Porque yo no puedo desear para mí otra cosa a no ser parecerme a Dios. Claro. O sea, lo que yo más tengo que desear es parecerme a Dios. Y ahí si tenemos bien claro eso, ahí tenemos bien claro nuestra finalidad, El sentido para lo de la que fuimos vida. creados y el sentido de la vida. El sentido de la vida es ese, claro. Justamente el desvío se da, bueno, me imagino que va a tocarlo más adelante. Sí. Eso, el desvío se da cuando ese amor, primero a Dios, se transforma en un amor primero a mí, pero no en mi semejanza a Dios, sino en mis caprichos, en Porque mi ahí, ¿qué pasa? egoísmo. Que ahí, como dijimos al comienzo, esa imagen se va deformando por el pecado original Sí. y yo me voy desviando. Aquí Santo Tomás Aquino lo explica muy bien, que ahí lo vamos a ver más adelante, pero ahí el doctor Piño da un ejemplo que antiguamente cuando las cortes donde estaba el rey y la reina, las cosas iban bien. Es cuando los hombres, los varones, se quieren asemejar al rey. Claro. Y las damas a la reina. ¿Por qué? Porque el rey era el modelo y la reina era el modelo para las damas. El rey para los hombres y la reina para las damas. Y cuando ellos alcanzaban ese grado, digamos, de asemejarse al rey y a la reina, ahí la corte iba súper bien. Claro, hablando de reyes virtuosos, católicos que buscan Cuando las cortes eran verdaderas cortes. Sí. Y él decía, ahora, con respecto a Dios, es mucho más todavía, mucho más, porque nosotros estamos llamados a pertenecer a la corte celestial. Y solo vamos a pertenecer a la corte celestial cuanto más nos asemejemos a Dios. Es el acto de amor de sí mismo cuando se ama. ¿Qué pasa? Él da un paso más. Él dice, ahora, cuando ese amor de Dios es todavía más perfecto. Es cuando hacemos ese acto de amor, pero desinteresadamente. Claro, yo amo a Dios, me amo a mí mismo, porque ese amor es asemejarme a Dios para ser santo, especiarme al cielo y pertenecer a la corte celestial. ¿Verdad? Es como que hay un interés. Ahora decía, pero cuando nosotros amamos a Dios desinteresadamente y nos amamos a nosotros mismos desinteresadamente, es el acto de mayor de amor a Dios. ¿Y cómo es? Es porque yo te amo, lo que decía Santa Teresa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O sea, yo te amo porque eres Dios y te temo porque eres Dios. No porque si me porto mal me voy al infierno. Claro. No, yo me porto bien porque tú mereces tener un servidor que se porte siempre bien. Y te amo no porque me vas a prometer el cielo, sino porque tú mereces este amor. Entonces ahí ya es un grado de santidad. Un grado de santidad, pero a la cual estamos llamados, ¿no? Claro, porque también sería muy, muy fácil, por así decirlo, practicar la virtud si nosotros en este mundo, cuando cometiésemos un pecado, fuésemos castigados inmediatamente. Claro, ¿quién va a querer cometer un pecado? Si usted comete un pecado y le cae un rayo encima, claro, ya todo el mundo va a estar por un interés o por un miedo, pues no cometería ningún pecado. Al igual un acto de virtud. Imagínese que usted hace algo bueno, cumple sus mandamientos como debe ser, y todas las noches Dios le manda un premio que usted quiere, algo que le gusta, algo. Eso es un interés. Es un interés y es que no creceríamos en mérito. Exacto. Sería súper fácil la vida. Claro, en cierto sentido, nosotros estamos practicando la virtud, o por lo menos intentando practicar la virtud,
porque sabemos que hay un premio eterno que viene después. Claro, pero no es ese grado de santidad que Dios quiere de nosotros, es que mismo si no existiese ese premio final, ese premio eterno, nosotros mismos sí tendríamos que amarlo a Dios por ser Él quien es, por ser nuestro creador, por ser nuestro redentor, por ser nuestro sustento en el día a día. Exactamente. Ujú. Pero claro, nuestra visión a veces es muy humana, Muy humana. egoísta, muy mercantilista, ¿no? Exactamente. Ujú. Yo doy para recibir. Exacto. ¿No es cierto? Una Entonces, visión de Monseñor Juan y siempre si explicaba. recibo, tengo que dar también. Monseñor siempre explicaba eso, que nosotros a veces queremos convertir a Dios en un cajero automático, ¿no? Exactamente. Que uno va acumulando méritos como si fuese una cuenta de banco y que no, como yo me he portado bien, como yo he rezado, como yo he comulgado tantas veces, como me he confesado, puedo llegar delante de Dios, que es un cajero automático, meto mi tarjeta Y tengo todos los con créditos. tengo con los todos. créditos que tengo y le puedo exigir, porque no es pedir, es como que exigir a Dios que me dé pues, Claro. lo que me pertenece. Que en el fondo no son méritos míos, son Exactamente. méritos que Ujú. Dios me ha dado la gracia, me ha dado la oportunidad de acumular. Interesante también pensarlo por ese lado. Claro. Ahí, entonces, ¿cuál sería, para seguir con el tema, cuál sería el falso amor de Dios? El falso amor propio, ¿no? El falso amor propio. ¿Qué pasa? Acá el otro dice que a causa del pecado original, uno se hace una ilusión de cuál es nuestro verdadero bien, ¿verdad? Entonces, esa visión de, no, yo tengo que conseguir el cielo, se va distorsionando y yo quiero, como usted decía, digamos, buscar cosas egoísticamente, pero para mí. Entonces, y yo comienzo a hacer cosas que me desvían de la verdadera finalidad, que es la santidad, de santificarme, de ser semejante a Dios, y entonces comienzo a buscar otros ideales, por así decir, y que yo creo que son buenos. O sea, la razón me dice, no, mira, tú estás creado para imagen, semejanza de Dios, tienes que asemejarte a Dios, etc. Pero yo, como son cosas poco palpables, Etéreas. Sí. ¿no es cierto? Porque entonces, él dice, en cambio, las cosas sensibles, las cosas que yo veo, que toco y que me gustan, tal, el Señor dice que eso me arrebata. Claro. Me arrebata porque yo puedo tocarlas, puedo palpearlas. Y como Dios es etéreo, no lo veo, tal, no me arrebata. O sea, ahí, bueno, uno tiene que rezar para ser fiel a esa vocación que tiene uno de santidad. Pero justamente por el pecado original se va distorsionando y se va dejando llevar por ese Materialismo, por en ese el fondo, materialismo, sí. por ese ideal falso, ¿no? Ujú. Y él dice, sus pasiones, su sensibilidad, sus movimientos a veces los llevan a amar algo que es contrario a Dios. ¿Sí? Esa es una ilusión, es contrario a Dios. Pero que a él le parece que son cosas buenas y que es un bien, porque es agradable para él, porque lo toca, como decía, lo palpa. En cambio Dios entonces no se arrebata. ¿Y qué pasa? Que ahí entonces se va desviando y él comienza a darse, dejarse llevar por los caprichos, a darse Todos los gustos, sí. todas las cosas, pero que lo van distanciando de Dios. Y él dice, eso es un falso amor propio, porque él está consiguiendo justamente una ruina. Y él da el ejemplo de una persona que toma droga. Y dice, ¿por qué toma droga? Porque él quiere darse un placer a sí mismo. Pero él sabe que a la finalmente después se va a arruinar. Claro. Y todo el esfuerzo que él hizo para conseguir ese placer y esa ruina que él va a conseguir va a ser más grande que todo el esfuerzo que él hizo para conseguir ese placer. Ese placer va a ser menor Sí. o mejor dicho, esa desgracia va a ser mayor que mayor fue el placer que él consiguió con esa cosa mala. Eso se puede adaptar a todos los pecados. A todos los pecados, Una exactamente. persona que, en fin, piensa o se engaña, porque se engaña a sí mismo, diciendo que va a tener un gozo, una alegría, en fin, larga, corta, lo que sea, pero que es una especie de gaudium que va a tener con el pecado, después en que se convierte en una frustración. Una persona que todavía tiene algo de conciencia, ¿no? Claro. Y que Dios siempre pues, le va queriendo su conversión, le va como que taladrar la conciencia, haciéndole caer en cuenta de que lo que cometió es algo gravísimo, que está ofendiendo a Dios y que usted está alejándose cada vez más de Dios y que está cayendo en esa desemejanza de Dios y que tiene que convertirse. Entonces, claro, ese gozo, ese gaudium fantástico pasa a ser una frustración tremenda. Y esa frustración tremenda es más grande Sí. que el placer que le dio ese gozo. Que en el fondo esos gozos... Por lo tanto, no es un amor a sí mismo. Esos gozos nosotros los buscamos, ese ejemplo que usted dio es muy, muy, muy bueno, porque es en el fondo una especie de abstraernos de la realidad. Uh-huh. Entonces, yo busco esos placeres para alejarme de la vida real, que justamente es buscar esa semejanza y ese amor a Dios. Entonces,
la vida real es eso. Sí, exactamente. Y yo, negando eso, me invento otra vida paralela que es justamente esa vida de placeres, de gozos, de egoísmo, Exactamente. de frustración. De frustración. Mire, yo creo que lo que dice aquí, que me parece entender leerlo porque son palabras de él que son muy sabias. Porque dice así, mire, esta tendencia furiosa, dice él, que el hombre tiene para este bien, entre comillas, que no es el bien verdadero, eso se llama amor propio propiamente dicho. Ujú. ¿Sí? Porque ese es el amor egoístico, Sí. propiamente dicho, como malmente se entiende el amor propio. Porque es un amor que no tiene nada que ver con Dios. Claro. Es exclusivamente amor propio. O sea, yo no lo hago por amor a Dios, sino que lo hago exclusivamente por amor a mí mismo, ¿verdad? Más aún, debería llamarse el falso amor propio. Y es un falso amor propio. Claro. Dice, porque en el fondo es odio a sí mismo. Él lo llama como odio a sí mismo. Y entonces, y ahí da el ejemplo de la droga. Y él dice que así también con un pecado mortal. Por ejemplo, dice un pecado mortal de mala mirada. Ujú. Es un segundo que uno goza, pero se está preparando para él mismo, ¿qué? El infierno. El infierno. Se está Claro, preparando para él claro. mismo el infierno. Entonces, ahora, el domingo se pregunta, ¿eso se puede llamar amor a sí mismo? No, todo lo contrario. Es un amor, él dice entre comillas, porque es un amor, es un verdadero odio contra sí mismo. ¿Por qué? Pues se está preparando el gran mal para sí mismo. Que es No un el mal- gran bien que es al cielo, sino que es el gran mal que es justamente que ganarse. justamente- no, el gran mal es justamente perder su Perder alma, su alma, que exactamente. es algo infinito, algo inmortal, ¿no? Ujú. Infinito, no, inmortal. Y claro, si usted la pierde, va a ser un castigo inmortal el resto de su eternidad sufriendo. O sea, Ujú. por un gozo. Por un gozo que mínimo. momentáneo, mínimo y tal. Y que usted se engañó a sí mismo diciendo que eso es lo que le iba a dar la felicidad en esta tierra. O sea, y él dice que, entonces, eso es amor propio. O sea, en el momento sí, Odio propio en el pero es un fondo. odio propio. Sí. Es curioso, Sí, ¿no? sí, Amor sí. propio. Dice, ¿por qué? Es un acto de odio y dominio porque él está preparando para sí un sumo mal que es el infierno por toda la eternidad. Ujú. O sea, es una cosa súper lógico. Claro, claro. Pero cuando la persona se deja llevar, porque el dominio dice que por el pecado original y porque se deja llevar por las pasiones, tienes una vehemencia extraordinaria hacia ese mal, hacia esa cosa que él cree que es bueno, porque en realidad es malo. Ujú. Por lo tanto, es un amor entre comillas, porque no es un verdadero amor. Hay una cosa que él, de Santo Tomás de Aquino, que comentamos antes, la persona que tiene esos falsos ideales, porque se está desviando del verdadero amor a sí mismo, se va creando un falso ideal, un falso amor, un falso conjunto de cosas buenas, que Santo Tomás llama de unum, un conjunto de cosas buenas, pseudos buenas, mejor dicho, pero que él hace de ese conjunto el ideal de su vida. Claro. Y él va detrás de eso, y cuando consigue eso, ¿qué le pasa? Se frustra. Se frustra porque una vez me acuerdo que Monseñor Juan daba un ejemplo interesante. Imaginemos nosotros un pájaro, un canario, que está en una jaula y que le dicen, bueno, a partir de ahora tú tienes que cuidar la casa, tienes que ser un perro guardián, tienes que ladrar y tal. Y le comienzan a pegar al canario hasta que él aprenda a ladrar y aprenda a ser un perro guardián. Monseñor Juan decía, si el canario pudiese pensar, estaría tristísimo, estaría frustrado. ¿Por qué? Porque él no nació para ser un guardián, como un perro. Él nació ¿qué? Para cantar, en fin, para otra cosa. No está cumpliendo con su fin. Por eso estaría triste, ¿no? Ujú. Ahora imaginemos lo contrario, un perro, que es un perro guardián, lo metemos en una jaula de canario, bueno, tú tienes que cantar como un canario. El perro se sentiría frustrado. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su función. Ahora, si eso pasa con los animales, mucho más con nosotros. Tenemos un fin, nuestra finalidad, que es asemejarnos a Dios. Por lo tanto, a través de la santidad, con eso santificarnos. Ahora, si yo ese fin me lo olvido y me creo otro fin falso, me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con mi finalidad. Claro. Y estoy amando a mí mismo. Quizás en el día a día sí, estoy sintiendo ese gustito, pero a lo largo, en el fondo, no me estoy amando, sino que me estoy odiando. Y es un supremo odio propio. Claro, y usted se pone a pensar un poco y a analizar la vida de toda esa gente exitosa, entre comillas, en el mundo, que está llena de dinero, llena de... Ojo, que no estamos diciendo aquí que el dinero sea algo malo, el dinero es algo neutro. Ujú. Lo malo del dinero es convertirlo en un fin para nuestra vida. Entonces, hacer la parte de justamente esa jaula que uno se va creando de cosas aparentemente buenas y que aparentemente, no, y que se transforman en el sentido de la vida de la persona, que como usted bien dice, la frustra. Entonces, esa gente
que se crea esa vida de que está hecha para conseguir dinero, para ser famoso, para darle a su cuerpo todos los placeres que le exige, come lo que le da la gana, donde le da la gana, cuando le da la gana, puede irse No donde le tiene da la gana. leyes, No tiene una ley. no tiene... Y que O sea, la ley es él. claro, y que le da libertad a sus pasiones y que deja correr sus pasiones completamente. Hay una frase muy interesante que dice: quien deja nadar libremente sus pasiones termina ahogando su conciencia. Y claro, esa persona cuando se da cuenta de que ya le dio la vuelta al mundo 5 veces, ya comió lo que quiere, no sé cuánto, ya tiene todos los relojes que quiere, el último, la persona se frustra. ¿Por qué? Porque su alma, su alma busca algo más. Y esa gente por lo general entra en unos vacíos existenciales que solamente los llena cuando descubre que lo que tiene que buscar en esta vida es algo etéreo, algo superior, que no es etéreo. No es etéreo, sí. Es algo, pero algo superior que no es se puede palpar, que no se puede palpar, y que es ese Dios que es el sentido de su vida real, ¿no? Que es la suma realidad. Claro, también, claro. Y que todas esas cosas materiales que el hombre se ha matado en conseguir y que las ha gozado, entre mil comillas, y todas esas experiencias todo eso se queda acá. La persona cuando se muere va, la meten en un cajoncito pequeñito. El padre yo me acuerdo que decía, un cajón que yo nunca he visto un cajón que tenga gavetas para llevarse los relojes, la joya, la plata. ¿No? La persona... Como dicen en España, que la mortaja no tiene bolsillos, ¿no? Exactamente. La mortaja es lo que le ponen a los muertos, ¿no? Antiguamente se pone una mortaja, pero no tiene bolsillos, ¿no? Exactamente. No te llevas nada. Se llevó las buenas obras nomás, ¿ah? ¿No? Soy Fernando, si quieren vamos a hacer una pequeña pausa ahorita. Sí, bueno. Y que ya se nos fue la primera parte del programa. Y continuamos después con este tema y hacemos alguna conclusión y algo más concreto para que la gente no se quede en algo tan etéreo. Creo que estamos dando algunos ejemplos bien, bien reales y que es un tema muy interesante para nuestra vida espiritual, para que vigilemos mucho. Y recuerden que suscribirse al canal es completamente gratis. Solo tienen que presionar el botón que dice suscribirse y de esa forma no van a perderse ninguno de los programas que vayamos haciendo. Ya regresamos. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos con el hermano Fernando Costantini hablando sobre el verdadero amor propio y cómo tenemos que tener cuidado para no caer en el egoísmo, que es el falso amor propio, ¿no? Bueno, hermano Fernando, continuemos entonces con lo que veníamos hablando. Yo digo, bueno, como para resumir un poquito, es amor propio verdadero es asemejarme a Dios. Sí. Y el amor propio falso, por lo tanto, odio a sí mismo es no querer semejarme a Dios, sino dejarme llevar justamente por mi capricho, por ese falso ideal y, como usted decía, por el egoísmo. Sí. Que eso va a dar en egoísmo. Entonces, aquí una cosa que el doctor Piño nos decía en esa charla, en esa conversación que tuvimos, él decía, nos da un consejo. Dice así: si nosotros queremos tener una vida no queremos tener una vida completamente frustrada o fracasada, ustedes que son tan jóvenes, en aquella época, y ahora somos un poquito menos jóvenes, pero no, vale para todo, vale para todas las edades, no quieren tener delante de sí una vida completamente fracasada, ustedes deben hacer con que amen por encima de todo, esto es muy importante, la semejanza que ustedes tienen con Dios y sacrifiquen, eso es importante, sacrifiquen de buen grado cualquiera de esos bienes pasajeros. Claro. Porque nosotros pues tenemos que sacrificarlo de buen grado. Ay, no, pero tengo que dejar esto con lo que me gusta. No, pero te estás desviando del verdadero ideal y te puedes llevar a los peores desatinos, como él dice después más adelante el doctor Plinio. Entonces, con tal de que ustedes se asemejen a Dios, o sea, hacer esos sacrificios de esos falsos ideales pasajeros, con tal de que ustedes se asemejen a Dios, esa es la finalidad. Por lo contrario, si ustedes no hacen esto, ustedes saben que más tarde o más temprano van a caer en la trampa. Van a caer en la trampa. Es decir, aquel unum, ¿se acuerda? Aquel falso ideal, esa serie de cosas que yo me... Esa jaula que yo me inventé de cosas falsas, ese ideal equivocado, que van a correr ustedes detrás de eso durante la vida, lo va a llevar a toda especie de desatinos. O sea, si yo digo el falso ideal, me va a llevar a toda especie de desatinos. Y lo dice, ese desatino se resumen en 2 palabras: orgullo y sensualidad. Orgullo, que también se puede traducir como egoísmo y todo lo que conlleva el orgullo, ¿verdad? El orgullo y la sensualidad. Él me dice,
En el orgullo, ¿qué es lo que pasa? La persona con orgullo, ella se esfuerza. ¿Se esfuerza para qué? Para aparentar, por lo menos, ser mejores que los demás. Ujú. Entonces, ella sabe que, por ejemplo, en una rueda, ella si dice tal comentario así, va a quedar bien, lo van a aplaudir. Entonces, él va a estudiar, se va a esforzar para que quede bien en esa rueda. Parecer un tipo interesante. Pero un tipo Que interesante. se sabe todo, Exactamente. que conoce todos los temas. Que es muy común eso hoy en día. Esto es muy común. Y usted, después analiza y el tipo no sabe nada. En profundidad. Exactamente. En profundidad nada. Solo se aprendió un par de frasecitas y... Y el doctor Vini justamente dice eso. Y él vive Sí. de qué? Del engaño y de las Claro. mentiras que él consiguió hacer en su círculo, Sí. en su rueda, en lo que sea. ¿Por qué? Porque él, hablar, no sé, vamos a decir, hablar de matemáticas es bueno. Entonces, se aprende dos cositas, 2 más 2 es 4, y alguien pregunta, no, ¿y cuánto es 3 por 3? Y él dice que en esas conversaciones, la persona que es orgullosa, a través del engaño y tal, porque busca el aplauso, él está aterrada a que le hagan una pregunta que él no sepa responder. Sí. Y que le descubran todo el engaño que él se montó. Es una especie Claro. de edificio, pero de cartas, ¿sabe? Sí, Que sí. es fenomenal, pero lo soplan y se le viene todo abajo. Esa es la vida del orgulloso. Y él dice, él se preocupa extraordinariamente con los otros. Los otros que te aplauden. Lo que opinan de los ¿Qué opinan? de él, Solamente. claro. Y quiere recibir de los otros mucho más que afecto, quiere recibir admiración. Primero afecto, no que me quieran, pero después él quiere recibir admiración. ¿Por qué? Porque si a mí me admiran, yo voy a poder después mandar en los otros. Voy a tener sumisión, o sea, ellos van a estar sumisos a lo que yo opine. Y eso también uno lo ve muchísimo en la gente, por ejemplo, que dice que te empieza a contar toda tu vida. Ay, porque yo sufro tanto, que me pasa esto. Todos los infortunios, ¿no? Por decirlo, una especie de Job, ¿así? ¿Pero por qué? Porque para atraer a sí mismo el aplauso, atraer a sí mismo la pena, La compasión. ¿no? La compasión, para que tengan pena de esa persona tal, pero no es por una... Pero sobre todo la atención. de La los atención, demás. llamar atención. Y mire, si usted se va a poner a analizar una persona que vive preocupada de lo que los demás piensan de él, en el fondo la persona se cree el centro del mundo. Mire, discúlpeme, a nadie le interesa. Es que lo peor de todo es eso, que peor va a ver... Ustedes van a dar cuenta que a nadie le interesa si usted está bien, si está mal, si... Y que la gente es educada, le escucha, Claro, ¿no? sí, Que sí. pobrecita, vamos a lanzar por ti, qué pena, Sí, que sí. bueno, fuiste al médico, no sé qué, tal. O, dando un ejemplo de la persona que está contando sus cuitas, pero Sí. en todo. Pero lo que pasa es que la persona, como ya se desvió, Sí. quiere ser, como ya no es asemejarse a Dios, sino es asemejarme a mí mismo, él se transformó en un Dios. Se transforma, claro. Él quiere destronar a Dios ¿Y para qué hacer... para ponerse él? Para tener aplausos. Y no se da cuenta que se transforma en una persona absolutamente insoportable, Insoportable. para el convivio humano. Sí, insoportable. Entonces ya la gente ya lo ve llegar y ya que- empiezan... Es que es Exactamente. tremendo, es tremendo. Y eso es un engaño del demonio que la persona, claro, sintiéndose ese centro del universo, él piensa que va a ser adorado y que la gente lo juzga, que es un tipo interesante, que es un tipo guapo, que es un galán y que todo lo que dice todo el mundo, impresionante, qué pensamiento profundo. Y nada, el tipo es un... todo el mundo está Sí. expuesto a eso. Y finalmente, dice que la persona se esfuerza un montón para Sí, aparentar sí, sí, eso. sí, sí. Entonces, a través del engaño, la mentira, y cuando ve que alguien le va a hacer una pregunta en la cual no vas a responder, Claro. él toma a ese alguien como el enemigo Exactamente. y lo empieza a tratar mal, lo empieza a poner como que en ridículo, Sí. como para que nadie tome en cuenta la opinión de ese que Todo lo contrario de lo que hacen los santos. Los santos Exactamente. siempre Ujú. queriendo pasar desapercibidos, despretenciosos. Inclusive, digamos, a veces los santos son los que soportan a ese tipo de gente con paciencia y la escuchan y le dicen una cosa bonita, agradable. Claro, por más que por dentro Ajá. esté diciendo este hombre, esta Sí. mujer es insoportable, él va y aguanta. pero el otro está Pero y él nunca está poniéndose en el centro, nunca está queriendo Nunca. contar su vida, sus cosas. Nada. Y son las personas que más atraen. El verdadero santo. exactamente. Claro. Porque él está asemejándose a Dios Exacto, y Dios exacto. atrae. Exacto. Y entonces yo daba otros ejemplos de una persona que quiere ganar dinero. Ujú. Lo que usted decía, ¿no? Entonces la persona es egoísta, entonces quiere ganar dinero, no sé qué. Ganar dinero porque para darse placeres, sí. Entonces puede ser que sí. Pero sobre todo que, no todos, pero muchos, el 90% de los casos, las personas que quieren ganar dinero es para darse de importante.
Porque quien tiene dinero es importante. Oh, no, que aquel es muy Claro, importante. es la ley del mundo hoy en día. Sí. Manda el que tiene más dinero. Exactamente. Entonces, yo soy importante porque tengo dinero. Con eso no quiere decir que todos que tengan dinero van a ser así, pero es un gran porcentaje y que también es una de las tentaciones que podemos tener también nosotros si nos quitamos de nuestro horizonte a Dios. Y después les decía, por ejemplo, otro tipo de personas que son unos intelectuales y que se dan a la vida intelectual, pero se arruinan su salud, arruinan su dinero, inclusive, ¿verdad? Todo para aparentar de que son unos súper intelectuales. Le hago un ejemplo. Imagina una persona que es un historiador, ¿no? Y él hizo una tesis sobre, él dice, una tesis de un personaje que yo detesto. Detesto un personaje que fue una especie como que preparó los caminos a Napoleón Bonaparte. Era Federico II. Un tipo que era un tirano, un tipo pésimo, pero bueno, esta aquí se dedicó a escribir sobre Federico II, no Felipe II, que es bueno. Federico II. Entonces estudió un montón, tiene un montón de bibliotecas con los libros escritos sobre ese personaje y se entera de que en Nigeria hay un artículo que un historiador escribió sobre este personaje. Entonces él viaja a Nigeria, consigue ese artículo, lo incluye en su libro que está escribiendo sobre Federico II y tal, y se arruina la salud, se arruina todo el dinero, ¿para qué? Para aparentar de que él es el especialista en este tema. Y es una cosa que es ridícula, porque dice, él se arruinó, no gozó la vida, ni siquiera fue feliz en la vida, porque si alguien sabe algo más de que él, ahí se va a sentir frustrado, ¿verdad? Y entonces, así va dando un montón de ejemplos. No, y ¿sabes qué también me emociona? Me acuerdo que daba un ejemplo, esa gente que se vuelve especialista en algo y que también se vuelve insoportable para el convivio humano porque son monotemáticos. Entonces, usted habla con una persona, no sé, así como el ejemplo que ponía el doctor Plinio, del experto en Federico II, como Juan decía, un tipo que estudió a los vikingos. Entonces, usted empieza a hablar con él y el tipo le empieza a contar lo que hacían los vikingos con las espadas que estaban dañadas después de la batalla. El proceso el acero de reparación, no sé. ¿A quién le importa? Entonces, claro, usted empieza ahí a escuchar al especialista y, claro, él demostrando con toda su megalicia, su orgullo, que sabe algo que nadie más en el mundo sabe y que a nadie en el mundo le interesa tampoco. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo el orgullo enceguece a la persona. La transforma en un mundo, la mete en un mundo irreal. Paralelo. Irreal, y se va creando exactamente un mundo en el cual él es el superhéroe. El centro del mundo. Sí, claro, él es el que siempre va a estar ahí, el protagonista. Entonces él dice, el dominio decía, le decía, bueno, ¿cómo sería bueno hacer un examen de conciencia? ¿No? De todos los días un examen de conciencia de cómo fue, digamos, mi amor propio, mi orgullo, ¿verdad? Entonces decía, y él daba el ejemplo justamente de la persona que está en una rueda y que él siempre dice la cosa más interesante porque la estudió antes y después la lanza así para aparentar que es el más interesante. Y esa misma persona de repente sale y escucha en la calle y dice, wow, mira qué chico fuerte. No, qué chico fuerte. Y él escuchó así, ¿no? Y capaz que estaba hablando de otro, pero él escuchó y pensó que era para él. Entonces él llegando a casa, wow, un chico fuerte, ¿eh? Sí, realmente, yo soy al espejo yo soy un chico. Entonces, toda la finalidad de él se torna a ser él. Es él. Él tiene una sensibilidad sobre lo que dicen sobre sí mismo que se deja llevar, es ley para eso, ¿no? Y a través de qué, como yo me decía, a través de engaños, a través de mentiras, porque es una especie, como decíamos, un castillo de cartas. Claro. O un globo que usted apenas con un alfilercito se lo desinfla, ¿verdad? Y el otro dice una cosa que, dando un paso más adelante, él decía que ¿qué tiene eso como resultado? Que la persona se embrutece, queda bruta. ¿Y por qué? Porque como él está buscando aplausos por todos lados, él se queda contento hasta con los aplausos más bajos, con las cosas más viles. O sea, con las cosas, si te elogian porque tenés, no sé, una oreja más pequeña que la otra, no sé. Él ya se queda contento con eso, que es una cosa banal, una cosa vil, una cosa de lo último, dice el doctor Plinio. Cuando no son cosas en materia de moral, ¿no? Entonces la persona queda embrutecida. Y justamente ese que hace embrutecido, la persona comienza, decía el doctor Plinio, en vez de crecer para arriba, comienza a crecer para abajo. Entonces empieza como que es de torbellino, como de espiral hacia abajo. La persona que está llamada a crecer hacia arriba, a crecer a la santidad, a ser como Dios, a asemejarse a Dios, ser santo, comienza, ¿no?, a crecer para abajo. Y eso
es causa del mal amor propio, ¿no? Claro. Que eso tiene como consecuencia justamente este orgullo desenfrenado, ¿no? Y después dice el doctor Piño que hay otra cosa más. Y que eso no, dice, no se engañen. La persona que es orgullosa, tarde o temprano, va a tener problemas de pureza. Claro. Va a ser una persona impura. Él decía, ¿y cómo comienza esa, por así decir, esa decadencia en el orgullo, en el amor propio? ¿Cómo comienza? Con pequeñas cositas, con pequeñas concesiones. Entonces la persona que estaba en aquella rueda famosa y dijo un chiste y todo el mundo se rió. ¡Wow! Entonces que sí que yo sé contar chistes. Entonces ya la segunda vez va a contar 2 chistes. Después 4, 5 y así él se va a transformar en una especie como que el payaso, justamente lo que yo decía. ¿En qué se transformó? En el payaso de la rueda. Claro. Y va a quedar contento de ser el payaso de la rueda. Por eso él, en vez de crecer para arriba, creció para abajo. Y que cada vez su humor va a tener que ser un poco más, ¿no? Inmoral, claro, para llamar más la para atención. llamar la atención. Sí, porque ya el chiste de siempre no causa gracia, entonces tiene que ser ya el chiste en fin, más feo tal, y eso todo se va creciendo para abajo. Y él decía, y otra cosa, otro síntoma, es pequeñas peleas. Eso se da en el matrimonio, o se da en vida de comunidad, o se da en los amigos, en el aula, pequeñas peleas. Y él decía, ¿por qué? Porque la persona como ya él es el rey del mundo, Sí. comienza a pelearse con todo el mundo. Y no está dispuesto a ceder nunca. Y no estás dispuesto a ceder nunca. ¿Cómo es común eso en los matrimonios, no? Que terminan habiendo hasta separaciones, grandes conflictos, grandes peleas, porque uno no fue capaz de ceder por la opinión del otro. Porque uno quería, no sé, una tontería, vamos a imaginar acá. Uno quería comprarse algo y el esposo quería comprarse algo con dinero que ha trabajado, tiene no sé cuánto. Y la otra no, la otra quería comprarse una crema y entonces está pensando que ese dinero que él se va a gastar para un capricho, un gusto que él quiere darse, es un dinero, exacto, él es un egoísta porque no piensa en mí. Exactamente. Debería comprarme a mí la crema para no... Entonces, ¿por qué no cede usted y deje lo que él cede? Pues su gusto, legítimo. Estamos hablando de cosas legítimas, estamos hablando de cosas ilegítimas. Y más adelante se lo compra usted. Y entonces, siempre la persona, tanto el hombre como la mujer, quieren ser el centro del matrimonio, el que manda el matrimonio, el que tiene la última palabra. Sí. Y no está dispuesto a sacrificar nada. Exactamente, en el fondo es orgullo. Claro. Y no está dispuesto a hacer. Tanto así que llegan incluso a una separación, como decíamos, por no querer ceder. Por una tontería. Una tontería. Y esas pequeñas peleitas. Y los que terminan sufriendo son los hijos. En el fondo, un narcisismo total. El doctor Plinio decía justamente eso, que uno nunca hace pequeñas peleas por amor de Dios. Exacto. Siempre son pequeñas peleitas por amor propio. Exacto. Por querer que prevalezca mi forma de pensar, mi cremita o mi dentífrico o lo que sea. Sí. Porque por no querer... Y después al final de esta reunión él decía, aquí entre nosotros, puede pasar también lo mismo. Pero él decía, él no me trató como yo me debía tratar. Bueno, no importa, ofrezca sacrificio, dele la razón a él, por más que no tenga la razón, siempre y cuando, como usted dice, si no es una cosa, un pecado, pero es una cosa que es neutra, dele la razón a él. ¿Por qué? Porque no dele la razón a él. Se acaba la pelea. Se acaba la pelea y tarde o temprano él va a conseguir la gracia para él entender que él estaba equivocado. Y si él no va a recibir esa gracia, la va a recibir otro. Y si no la va a recibir otro, la va a recibir usted. Claro. O sea, siempre va a salir ganando si usted en esas pequeñas cositas cede. Y no deja prevalecer siempre Claro, y eso que usted está diciendo se aplica, insistimos, en los matrimonios, pero también en la vida religiosa. ¿Cuántas comunidades masculinas y femeninas viven unos conflictos que los tipos ni se hablan, y se forman partidos y eso? Y en el fondo es egoísmo. Por lo general son los que son más virtuosos, son perseguidos por el grupito de los que son un poco más relajados, quieren tener una vida más light, que no cumplan tanto la regla, y empiezan a ver a los otros que son más cumplidores y empiezan a calumniarlos, a perseguirlos. Es la vida humana, el ser humano es un desastre. Cuando no hay virtud, ¿no? Justamente cuando prevalece ese egoísmo. Ahora, ¿sabe qué? Sobre lo siguiente, que ese estado de egoísmo, de orgullo y tal, está perfecto como caldo de cultivo para que entre la impureza. Sí, claro. Que entre la impureza. Porque eso decía, porque quien cede a esto, ¿cómo se llama? De querer siempre tener razón, de ser el más interesante de la rueda, etc., quien cede esto queda con el temperamento agitado. Queda con el temperamento agitado. Y cuando viene la tentación de la pureza, no resiste.
y la pureza queda cada vez más difícil. Entonces viene la duda contra la fe, porque no resiste, dice, ¿por qué Dios permite que yo sea tentado? Y yo me dice, como que, digamos, como que se enoja, dice, que Dios permite que te tiente. Fuiste tú que preparaste esa tentación. Claro. Y ahora vas a blasfemar contra Dios, echándole la culpa a Dios. Ujú. Y dice, no, pero yo no sabía de esto, pero ya tendrías que saberlo, ¿no? Ya era hora de saberlo. Que si tú te dejas llevar por el orgullo, tarde o temprano va a venir tentaciones contra la pureza, vas a estar flojo, te va a tornar difícil, vas a caer y el culpado va a ser Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el orgullo. Yo nunca tengo culpa. La culpa siempre es del otro. No sé si usted se acuerda, nos contaron así hace tiempo cuando estaba entrando a los Heraldos, justamente hablando de ese tema del orgullo, de la sensualidad, que son las fuerzas propulsoras de la revolución. Es muy interesante toda esta doctrina del doctor Plinio Correa Olivera de la revolución y la contrarrevolución. Y nos daban un ejemplo, no me acuerdo si era el doctor Plinio que lo había comentado o Monseñor Juan, que una vez le habían mostrado una fotografía de un convento de religiosas. Todas religiosas de clausura, caras así limpias y esto. Y con el discernimiento de los espíritus, creo que fue el doctor Plinio, él comentó, parecen puras como palomas, pero son orgullosas como serpientes. Por lo tanto, no son puras. Qué bárbaro, qué Y fue un comentario muy interesante. wow. Claro, porque como usted bien decía, y el doctor Plinio explica, el orgullo y la impureza Van de la son mano. inseparables. Sí, van de la mano. Son inseparables. Y Monseñor Juan decía, cuidado, una persona que empieza a tratar mal a los otros, que empieza a ser bruto, que empieza a ser muy orgulloso, muy mega, usted en el fondo va a analizar y es una persona que ya está metida en la impureza. Exactamente. Porque son cosas indisociables. Sí, ajá. Indisociables. Exacto. Interesante. El orgullo prepara el camino, claro. Así es. Y aparte porque la persona, como decíamos antes, él es la ley, él es Dios. Entonces, ¿por qué tiene que haber una ley que me prohíba eso? Claro. Si yo... Y claro, ahí entonces la persona por amor propio, falso, Sí. se deja llevar por ese placer y que después se está odiando a sí mismo Claro, porque va a terminar mal. La persona quiere seguir gozando la vida, quiere seguir satisfaciendo su persona, y cuando él se da cuenta que esa satisfacción es algo que va en contra de la ley de Dios, la persona dice, no, la ley de Dios está mal. Claro. Yo soy el que estoy bien. Gozar la vida como yo quiero es lo que está bien. Un cambio Y la persona 180 grados. crea su propia religión. Crea su propia religión y en la cual él mismo es Dios, ¿no? Y ahí hace lo que le da la gana. Eso es un tema complicado. Y doctor Plinio también decía una cosa muy interesante, que, digamos, el verdadero amor propio, el que es correcto, el que es santo, exige sacrificio y heroísmo. Sí, claro. Y él daba el ejemplo de los mártires. ¿Se acuerda? Que él decía un mártir, por ejemplo, que él ama a Dios y se ama a sí mismo, pero como él ama más a Dios, él está dispuesto a dar su propia vida. O sea, su instinto de conservación él lo sacrifica. Exactamente. Porque yo no puedo negar a Dios. Entonces, si a mí me van a matar, no importa. Yo me entrego y muero por amor a Dios. Después, evidentemente, sin esperar nada a cambio, pero Dios le va a premiar más de lo que usted ha dado, ¿no? en la eternidad. Eso es un verdadero heroísmo. Esa persona se sacrifica a sí mismo, sacrifica hasta su propio cuerpo, su propia vida por amor a Dios. Muy bonito. Es muy bonito. Y después, bajo un prisma mundano, diríamos, no, el mártir se está odiando, pues se está matando, se está suicidando. Eso es un odio. A él, lo más importante en la vida. Sí. Pero bajo un prisma verdadero, católico y de verdadero amor a sí mismo, de amor propio, él se está amando. Sí. Porque él está buscando lo mejor para él, Exacto. que es estar con Dios. Exacto. Bueno, Fernando, si quieren, como para terminar, si a usted le parece, para adaptarlo esto a la vida diaria. Ya hemos dado bastantes ejemplos, pero así como resumiendo. El amor propio legítimo, ¿qué lleva también o qué exige de nosotros? Cuidar nuestra salud. No es que, claro, yo no, somos cuerpo y alma. Yo me olvido completamente, entonces viene una enfermedad. No, yo no me voy a tratar. No. Quinto mandamiento. Quinto mandamiento. Se tiene que cuidar la salud. Segundo, defender la dignidad personal. Exactamente. Justamente por ser imagen y semejanza de Dios, usted tiene una dignidad que tiene que defender. Exactamente. Tercero, importantísimo, el amor propio legítimo exige de nosotros evitar el pecado porque daña lo más valioso que tenemos, que es el alma. Esa semejanza con Dios, claro. Y cuarto, buscar la santidad como meta suprema. Lo
que usted bien decía ahorita. Entonces, cuidar la salud, defender la dignidad personal, evitar el pecado porque daña el alma. Y cuarto, buscar la santidad como meta suprema. Exactamente. ¿Y qué es lo que hace el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Acumular bienes interminablemente y apegarse a ellos. Eso es ser egoísta. Segundo, anteponer intereses personales al bien de Dios y de la familia. O sea, primero estoy yo, después está Dios, la familia. Nada. Cuarto, rechazar a Dios por comodidad o placer, lo que hablábamos, con tal de seguir gozando la vida, disfrutando y pecando y teniendo ese gusto, yo soy capaz de rechazar los mandamientos de la ley de Dios, no me interesan. Están malos esos mandamientos porque no van con lo que yo quiero. Y cuarto, vivir para sí mismo sin darse al prójimo. Exactamente. Recordemos ese mandamiento que da nuestro Señor, amar al prójimo como a sí mismo. O sea, la medida que dio para amar a los demás es tanto como usted se ama a sí mismo, tiene que amar a los demás. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que nos toca a todos y no sé si usted quiere concluir con algo más y como para cerrar el programa. Sí, me parece una cosa que el doctor Piño, cómo él encerró esta charla, digamos, esta conversación que tuvimos. Dice, nuestro Estado prohíbe cualquier forma de amor propio. No sabe decir católico. Un católico no puede tener amor propio. Tengamos cuidado y no consintamos en el menor deleite, en el menor análisis del efecto que nosotros causamos a los demás. ¿Cómo? ¿No? Repito, en el amor, en el menor análisis del efecto que nosotros causamos a los demás. No miremos nunca para nosotros, de manera de creernos moral o intelectual o físicamente pulcros. Apenas procuremos servir. Fenomenal. Él dice ahí, nosotros ahí atraeremos gracias para que se instaure el reino de María, el reino de Cristo y el reino de María. Qué buena forma de terminar el programa. Sí. Entonces, olvidarse de sí mismo completamente y servir a Dios. Y sirviendo a Dios, pues a nuestro prójimo también. Bueno, hermano Fernando, si quiere terminemos con una Ave María. Empecemos, para que Nuestra Señora nos haga verdaderos hombres y mujeres. Que nos amemos. Que nos amemos verdaderamente como Dios quiere que nos amemos, que es en función de Dios. Que en último análisis es ser santos. Así es. Llegar a la santidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Salve María. Salve María.